Bueno, ante la respuesta que cualquiera de nosotros puede tener de qué es un milagro, la pregunta 13 del libro de ejercicios de la segunda parte nos responde en su primer párrafo un recordatorio que puede ser muy útil tener a mano. Dice en la oración 1, un milagro es una corrección. En la oración 2 del mismo párrafo, no crea ni cambia realmente nada en absoluto. Del mismo párrafo, en la oración 3, dice, simplemente observa la devastación y le recuerda a la mente que lo que ve es falso. Luego sigue y dice, corrige el error, mas no intenta ir más allá de la percepción ni exceder la función del perdón. En la oración 5 del mismo párrafo dice, se mantiene, por lo tanto, dentro de los límites del tiempo. En la oración 6 nos recuerda, no obstante, allana el camino para el retorno de la intemporalidad y para el despertar del amor, pues el miedo no puede sino desvanecerse ante el benevolente remedio que el milagro trae consigo. Gracias, Itzaro, Adelita y hermanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Gracias, Elizabeth. Maestro, la clase es tuya. Gracias. No sé si hay ¿Te alguna recuerdas en corrección. qué? No sé, la número 14. Tendríamos que comenzar con 14. Italia está pidiendo la palabra. A ver, Italia, ¿sí? Tesoro, estás muteada. Oye, no, no me he movido. Alguien ajeno a mí está pidiendo la palabra. Ok. Qué raro. Bueno, ¿todo bien? Todo bien. Continuamos entonces. Principio número 14. ¿Sí? Ya, perfecto. Principio número 14. Dice, los milagros dan fe de la verdad. Son convincentes porque proceden de la convicción. Sin convicción degeneran en magia, que es insensata y por lo tanto destructiva, o más bien el uso no creativo de la mente. Maestro. Bien. Los milagros proceden de la verdad, pero no son la verdad. El milagro podríamos decir que es el reflejo de la verdad. También en cierto contexto podríamos decir que el milagro es la verdad, pero no la realidad. Va a depender del contexto, esto es solo una cosa de semántica, va a depender de la definición que tengamos en cada contexto del estudio. Porque a veces hablamos del cielo como la realidad y el ámbito de la corrección como la verdad. Pero en un ámbito estricto, la verdad o la realidad solo corresponden al ámbito del conocimiento, del cielo, de nuestro reino, donde somos uno con Dios en el eterno espíritu y donde no hay percepción. Pero dentro del mundo de la percepción, en la mente que está dormida, como tiene dos maneras de percibir, dos maneras de pensar, está una percepción errada y una correcta. Podríamos decir, está la verdad y la mentira. La percepción correcta, por supuesto, es la verdad, es la visión del Espíritu Santo, y la percepción del ego es la mentira o el error. El milagro corresponde al ámbito de la corrección, al ámbito del Espíritu Santo, el ámbito de la curación mental. Esta curación mental solo tiene lugar en el ámbito de la percepción, nuevamente, no tiene nada que ver con la realidad. De hecho, el espíritu es perfecto de por sí, no necesita una corrección. El Cristo en nosotros, el amor en nosotros, es totalmente perfecto y no necesita ninguna corrección. Lo que necesita corrección es nuestra mente, que está confundida creyendo estar en el sueño, creyendo estar en un mundo de separación. Entonces es ahí donde actúa el milagro. El milagro corrige la percepción. Tal como se nos dijo en el primer principio, el milagro es una corrección en el sentido de que
ve todo por igual. Por eso es que no hay grado de dificultad en los milagros. Es la manera de mirar con el Espíritu Santo todo el mundo exactamente igual, como la misma ilusión. No hay algo más fácil o más difícil de perdonar. Es simplemente ponerse en la visión donde ve todas las ilusiones como neutras, como la misma mentira. Dice, son convincentes porque proceden de la convicción. Un milagro no es que realmente convenza a mis hermanos. Lo que hace es, como hemos explicado muchas veces, es que les indica el camino. No es que el milagro se esfuerce o intente convencer o convertir a alguien, en hacerle cambiar de parecer. El milagro no presiona, no obliga, no seduce. El milagro es convincente en el sentido de que muestra una verdad evidente, pero no le obliga a aquel que va a recibir el milagro a aceptar esa verdad, eso que es evidente y certero para quien da el milagro. Es decir, lo que hace el milagro es ofrecer. Esto es lo que hacemos nosotros como obradores de milagros o como maestros de Dios, como aquellos que practicamos el perdón en lo posible. Lo practicamos de la mejor manera. Cuando estamos en el instante santo, cuando estamos con el Espíritu Santo, cuando estamos en la mente correcta, estamos perdonando, ¿cierto? Y estamos obrando un milagro. El obrar un milagro es ofrecer esta corrección, pero sin meterse en el tomador de decisiones de nuestro hermano. Esto tiene que quedar muy claro porque si no vamos a confundir y vamos a creer que soy yo quien gobierna la mente de mi hermano y tengo cero control sobre el tomador de decisión de mi hermano. Si mi hermano quiere elegir al ego, por mucho que yo esté en el Espíritu Santo, no voy a poder hacer que mi hermano deje de elegir al ego. Es solo una decisión de él. Tal como se nos dice en psicoterapia, ¿quién es entonces el médico? La propia mente del paciente. La propia mente del paciente va a ser quien elija entre el ego y el Espíritu Santo, es decir, entre la enfermedad mental y la curación o el milagro. Así que convencer o el hecho de que el milagro sea convincente quiere decir que simplemente muestra una verdad. La verdad es la paz, la inocencia. Le demuestra a mi hermano de que está libre de pecado. A través del milagro o a través del perdón, le enseño a mi hermano, no necesariamente con palabras, de que Dios lo ama infinitamente. Se lo demuestro a través de mi amor o más bien de mi perdón. Es así como le demuestro a mi hermano que no se ha separado de Dios, que no ha pecado, que sigue siendo tal como Dios lo creó. Esta es una verdad absoluta, al menos para un curso de milagros, y es esto lo que le mostramos a nuestro hermano. Al no atacarle, al rehusarme a condenarle, le estoy diciendo tácitamente de que él no puede dañar y que no ha cometido pecado. Y entonces le muestro o le indico el camino. Esto se refiere con que es convincente, porque le estoy enseñando algo que muy en el interior mi hermano sabe que es verdad. El Cristo en mi hermano sabe que es verdad. Luego dice, sin convicción degeneran en magia, que es insensata y por lo tanto destructiva, o más bien el uso no creativo de la mente. La magia habíamos dicho que es mi inversión mental en la forma, en cosas del mundo, en ilusiones. Cada vez que creo que una ilusión me va a sanar, esa creencia es magia. Entonces, cuando no estoy en el Espíritu Santo, cuando no estoy inspirado realmente, cuando no estoy en la paz de Dios en el instante santo, mi intento de milagro degenera magia porque voy a confundir el contenido con la forma. Voy a olvidar el contenido de paz y de perdón en mi mente y voy a creer que el milagro está en la forma. Por lo tanto, voy a creer que esta cantidad de dinero o esta sonrisa, este abrazo que le ofrezco a mi hermano es el milagro. Y eso sería simplemente magia. Creer en las formas, esa inversión mental en las formas es lo que es magia. Por lo tanto, cuando yo no estoy totalmente en el Espíritu Santo, y de hecho cuando no estoy en el Espíritu Santo, porque tampoco se puede estar a medias en el Espíritu Santo. Cuando estoy en el ego, cuando no estoy en el Espíritu Santo, no estoy con la convicción del Espíritu Santo. Estoy en el ego, por lo tanto, si estoy en el ego, creeré que la salvación está en las formas, creeré que la salvación está fuera de mí, por lo tanto, creeré en la magia y lo que le ofreceré a mis hermanos es simplemente magia, formas, en lugar de un contenido genuino y honesto de paz. En esta última línea dice que es el uso destructivo, es destructivo o más bien el uso no creativo de la mente. Es destructivo y Jesús suele ocupar esta palabra en relación a destruir la conciencia de la paz. Es decir, no podemos destruir la paz, la realidad. La realidad es indañable, inamovible, nada real puede ser amenazado.
La realidad es intocable, es decir, no se puede cambiar, no se puede modificar para nada en absoluto. La verdad es verdad siempre. Lo que hacemos nosotros cuando elegimos el error y tal como el perdón para destruir, lo que destruye es mi conciencia de esa paz o de ese amor o de esa verdad. Y destruir de por sí es una metáfora, porque realmente no podemos destruir algo, simplemente podríamos decir que bloqueamos nuestra visión. Es como ponerse una venda en los ojos y me privo de ser consciente de la verdad en mí, pero la verdad en mí sigue siendo verdad. Esto es lo que quisiera que quede claro. El Espíritu siempre está a salvo, el Cristo en mí siempre está a salvo. Mi ser, el amor en mí, en todos nosotros, siempre está a salvo. No se puede destruir. Cuando Jesús habla de destruir, tal como el perdón para destruir, a lo que se refiere es bloquear mi conciencia de ello. Eso es a lo que se refiere con destruir. Pero no se puede destruir realmente. No se puede destruir la paz o la verdad. Bien, clarísimo. Pasamos al número 15. Claro, si es que no hay preguntas. Si hay dudas, pueden escribir las preguntas, pedir la palabra y preguntar. Dice la número 15. Todos los días deberían consagrarse a los milagros. El propósito del tiempo es que aprendas a usarlo de forma constructiva. El tiempo es, por lo tanto, un recurso de enseñanza y un medio para alcanzar un fin. El tiempo cesará cuando ya no sea útil para facilitar el aprendizaje. Interesante este principio. Sí, acerca aquí del quiero unir dos temas muy importantes en el estudio de este curso. El primero es, y es algo que yo siempre repito, nunca hay un peligro real, siempre estamos a salvo y por lo tanto nunca hay un apuro. No hay ningún apuro por elegir la verdad, porque la verdad sigue siendo verdad. Ahora bien, eso no quiere decir que debamos retrasarnos. De hecho, Jesús nos dice que el propósito de este curso es ahorrar tiempo. De hecho, los primeros capítulos nos dejan muy claro, nos dice que identifiquemos el problema y hagamos todo lo posible por corregirlo, lo antes posible. Entonces, si Jesús nos dice que lo corrijamos lo antes posible, pero también nos hace saber que siempre estamos a salvo, que no importa incluso si elegimos al ego, nuestro verdadero ser sigue siendo eterno e indañable. ¿Cómo conciliar estos dos hechos? Lo conciliamos con el hecho de que, tal como se nos dice al comienzo del alumno feliz, en primer lugar tienes que reconocer que eres tremendamente infeliz y desdichado. El Espíritu Santo no te puede enseñar sin este contraste. Es decir, lo que aprendemos con este curso es que somos infelices y desdichados. Esto no es real ni es literal. El Hijo de Dios no puede sufrir y yo soy el Hijo de Dios, se nos dice aquí en el texto, al final del texto. Entonces, si soy el Hijo de Dios, si soy el Santo Hijo de Dios, el Cristo que ya está eternamente en el cielo, que no puede sufrir, pero yo experimento sufrimiento, entonces quiere decir que estoy en una ilusión de sufrimiento. Ahora bien, si es solo una ilusión de sufrimiento, no hay peligro, porque una ilusión podría hacerme sentir peligro. No hay un peligro, estoy a salvo, pero no soy consciente de ello. Y si no soy consciente de ello, quiere decir que no estoy cumpliendo con la voluntad de Dios. No es que se me vaya a castigar por no hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que yo sea feliz. Y yo estoy eligiendo la infelicidad, es decir, los pensamientos de pecado, culpa y miedo, de condenación y de muerte, pensamientos ilusorios. El pecado no existe, el miedo no existe. Es decir, la culpa no existe, la condenación no existe, nada de eso existe. Nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Así que es cierto que siempre estamos a salvo, pero ¿por qué retrasar nuestra conciencia de que ya estamos a salvo? ¿Por qué seguir eligiendo un segundo más al ego cuando jamás me dio nada que yo pudiese desear? Esto es a lo que se refiere Jesús en este principio. Debiésemos aprovechar el día, todos los días deberían ser consagrados a los milagros, todos los días, a cada segundo, de cada minuto, cada hora, cada día, de cada año, deberían ser consagrados a los milagros, a la corrección en la mente, a la práctica honesta del verdadero perdón, aquel perdón que no ve pecados, sino que reconoce la santidad, la faz de Cristo en cada uno de mis hermanos y por lo tanto en mí mismo. ¿Por qué no dedicar
todo el tiempo posible a algo que solo me da, que es ganar o ganar, que me da perfecta felicidad y que no me da absolutamente nada de miedo o de ataque. Hace poquito, hace un par de días, estuve conversando con un compañero, un amigo mío de la universidad, y él me decía que él creía, él pensaba de esta forma, de que era necesario el dolor y la tristeza para poder disfrutar de la felicidad y de la paz. Y de hecho esta es una creencia que todos en algún momento hemos tenido. Cuando comenzamos nuestro camino espiritual tendemos a justificar el ego y justificamos la rabia, la ira o la tristeza, la melancolía, la depresión, etc. Y lo justificamos con excusas que parecen ser muy razonables. Decimos, es que si nunca tuve dolor, nunca tuve miedo, ¿cómo voy a poder experimentar felicidad o paz? Bien, Jesús, en su curso totalmente no dualista, que es un curso de milagros, nos diría que de partida el dolor, el miedo o el sufrimiento no existen. Incluso si los quiero justificar, a Jesús le da lo mismo, justifícalos, no existen. No estás sintiendo miedo realmente. El Cristo en ti no puede sentir miedo. El Hijo de Dios no puede sufrir y tú eres el Hijo de Dios. Por lo tanto, lo que estoy sintiendo no es miedo, es una ilusión de miedo, ilusión de tristeza, ilusión de sufrimiento, ilusión de ansiedad. Cuando Jesús nos dice al comienzo del capítulo 14, debes reconocer primeramente que eres tremendamente infeliz y desdichado, no está hablando de forma literal. Está hablando de que tenemos una ilusión de infelicidad y de desdicha. Son ilusiones. Nuevamente, el Hijo de Dios no puede sufrir. No puede sufrir, todos somos el Hijo de Dios, todos somos el Santo Hijo de Dios. Creer que el Hijo de Dios pudiese sufrir realmente es creer que Dios pueda sufrir, y Dios es Dios. Dios es amor, no dolor. Dios es perfecta paz, perfecto amor. Entonces, en esta conversación que yo tenía con mi amigo, él me planteó eso, y tremendamente respetable, porque todos en alguna vez hemos pensado así o seguimos pensando así. Y yo le dije que no era necesario el dolor, que no era necesario el sufrimiento, y se lo expliqué con un chiste que leí una vez en una revista de Condorito, donde estaba Condorito con muchos clavos enterrados en la cabeza y se seguía clavando, poniendo clavos en la cabeza, y llegaba un amigo de él, no sé si era el huevo o alguien, y le decía, pero Condorito, ¿por qué estás haciendo esa locura? Y Condorito le respondía, es que cuando me lo saco siento tanto alivio. Era una perfecta locura eso. Y de hecho todos pensamos de esa manera. A todos nos fascina sufrir para hacer un contraste después con el placer. Entonces, esa no es verdadera paz lo que siente cuando se quitan los clavos, es placer. E incluso cuando se pone los clavos es una ilusión de dolor, ni siquiera es real ese dolor. Pero nosotros creemos que está justificado el dolor para hacer un contraste con lo que nosotros creíamos que era la felicidad, que realmente no es felicidad, sino placer. Voy a todo esto con que en realidad el dolor es una tontera, es una ilusión de partida y no está justificada la ilusión del dolor. Es una pérdida de tiempo, una absoluta pérdida de tiempo. Elegir al ego es una pérdida de tiempo. Muchas veces justificamos al ego y decimos es que es necesario el ego. Tenemos que conservar una parte del ego para poder seguir existiendo o ser felices, o tenemos que lograr un equilibrio entre las sombras y la luz, entre el dolor y la paz. Y Jesús nos mira con una ternura infinita y una paciencia y nos dice, nunca vas a lograr conciliar las mentiras con la verdad. Es imposible mezclar falsedades con verdades. Es imposible mezclar ilusiones con la realidad. El amor, la paz, es verdad. Y el dolor o el miedo son ilusiones. De hecho, incluso la paz que sentimos del instante santo también es una ilusión, porque es el reflejo de la paz del cielo, pero es la única ilusión que nos va a llevar a despertar en la verdadera paz del cielo, la verdadera dicha, felicidad y amor infinito del conocimiento. Así que en resumen, elegir al ego es una total pérdida de tiempo. No es algo condenable y de hecho tendemos a justificarnos y a defendernos como gato de espaldas porque creemos que se nos está condenando cuando se nos dice que el dolor o la falta de paz nunca está justificada. Jesús nos dice, el miedo de la clase que sea nunca está justificado. Jamás está justificado. El dolor, el sufrimiento, la ansiedad, la ira, la culpa, la depresión, sea cual sea la falta de paz, todos son lo mismo, todos son miedo. El miedo nunca está justificado, de la clase que sea, no está justificado. Entonces, cuando Jesús nos dice esto, nosotros pensamos que nos está atacando. Uno le dice, pero Jesús, yo estoy sintiendo miedo, ¿qué? ¿Soy pecador? ¿Soy malo por sentir miedo? Y Jesús, una vez más, nos mira con infinita ternura y nos dice,
Yo no he dicho que sea un pecado, no he dicho que sea algo condenable. De hecho, es una ilusión, ni siquiera estás sintiendo realmente dolor o sufrimiento, es una ilusión de dolor y sufrimiento. Pero elegir esa ilusión, y de hecho es tu elección, nos diría Jesús, tu elección voluntaria, cuando quieras lo sueltas. Elegir eso es una total locura. No un pecado, pero sí locura, y no te ha traído paz. ¿Cómo la falta de paz te va a dar paz? ¿Cómo la infelicidad te podría dar felicidad? Es imposible. Así que esto es la no dualidad de un curso de milagros, que tiene mucho sentido si uno le pone honesta atención. ¿Cómo podría tener que elegir primero el dolor para poder experimentar paz o felicidad? Esto es como tener que clavarme clavos en la cabeza para después sacármelos y sentir alivio. Una total locura. Así que en resumen, elegir al ego no es un pecado, nunca lo va a ser, nunca es algo condenable, no es algo grave, no se nos está juzgando por elegir al ego, no se nos está condenando, no se nos está atacando, simplemente se nos dice que no está justificado. De hecho, hay una línea, creo que en el capítulo 15, no recuerdo bien, donde Jesús nos dice que para que el instante santo tenga lugar no se requiere tener una mente sin pensamientos impuros, sino ninguno que deseemos conservar. En otras palabras, Jesús nos dice, no hay nada de malo con que elijas al ego, simplemente si quieres paz, no lo justifiques. Eso es todo. No se te está atacando ni condenando, solo se te está diciendo que mientras lo justifiques, creerás que está bien. De hecho, justificar el dolor, justificar el miedo, es decir que es justo, es decir que es justicia. Es justo sentir dolor, es justo sufrir, es justo sentir amargura. ¿Cómo podría ser eso la justicia de Dios? Si la justicia de Dios es perfecta felicidad para nosotros. Ok. Vamos entonces con el 16. Démosle. Los milagros son recursos de enseñanza para demostrar que dar es tan bienaventurado como recibir. Aumentan la fortaleza del que da y simultáneamente le dan fortaleza al que recibe. Ahí está lo que se dice en no dualidad, que dar es lo mismo que recibir, que no es lo mismo en el mundo de la forma. Cuando uno da, como que se queda sin ese algo, nos quitan algo. A ver, vamos entonces con el 16. Sí, es cierto que en el mundo todo lo que yo doy lo pierdo. Si yo te regalo $100, pierdo esos $100, son tuyos. Por mucho que yo diga, pero ahora Dios me va a premiar y me va a devolver de alguna manera esos $100, me van a llegar otros $100 que alguien más los tuvo que perder para que yo los tuviera. Entonces, aquí en el mundo de las formas, de hecho, el mundo de las formas está regido inevitablemente por la ley de el uno del otro. Alguien tiene que perder para que otro gane. Alguien tiene que perder para que otro gane. Esto se vuelve muy evidente a la hora de comer, alimentarnos. Un ser tuvo que haber muerto, ya sea animal o vegetal, para que yo pueda seguir viviendo en este mundo. Esas son las leyes del ego. Esas son las leyes que rigen este mundo. La ley de que alguien tuvo que perder su vida para que yo siga viviendo. Nuevamente, incluso si soy vegano, la cebolla, la zanahoria que me estoy comiendo estuvo viva según las leyes del mundo y ahora yo la tuve que asesinar para yo vivir, para yo seguir subsistiendo. Alguien tiene que perder para que otro gane. Inevitablemente así es la ley del mundo. Pero las leyes de Dios dicen que mientras más das, más tienes. Entonces, si en el mundo de las formas, mientras más doy, menos tengo, quiere decir que las leyes de Dios no tienen nada que ver con los cuerpos, las formas o el mundo físico de tiempo y espacio, sino meramente con la mente, solo la mente. Es en la mente donde yo cada vez que condeno a mis hermanos yo me siento condenado y cada vez que perdono a mis hermanos yo deshago mi propia idea de culpa. Elizabeth, ¿quieres hablar? Me quedé muy pegadita con tu pregunta. ¿Cómo es que podemos justificar con lo que dijiste del chiste, ¿no? De que dolor y placer es lo mismo. Y me vino mi respuesta para mí misma. O sea, desde mi ego, si digo que todo lo que sufrí y todos los sacrificios que hice no significan nada,
nuevamente mi ego me dice, pero entonces sos una tonta, entonces no servís para nada, entonces no sabés hacer nada. No tiene la mirada benevolente del espíritu que me va a decir, no pasó nada, no se alteró nada. Y ese es el motivo por el cual justifiqué en algún momento mis sacrificios y demás, porque estoy donde estoy gracias a todo lo que viví. Y ahí soy víctima, ¿no? Pero no tiene sustento una vez que se lo analiza con la mirada que vos nos estás mostrando. Esa sería mi respuesta de por qué quizás hasta tengo la tendencia todavía de validar el sufrimiento como moneda de pago, que estás diciendo en este principio también, de perder y para ganar algo, moneda de pago de algún bien que deseo del mundo, ¿no? Y que parece que no es mío ni el interior ni el exterior. Parece. Estamos aprendiendo que hay algo que es muy nuestro. Gracias. Gracias igualmente. Sí, algo que nos puede ayudar mucho aquí es recordar que el dolor es una decisión voluntaria, el sufrimiento es una decisión en mi mente y no tiene nada que ver con las situaciones, porque muchas veces decimos, si no hubiese pasado por esta situación de dolor y sufrimiento, y ahora le otorgamos el dolor y sufrimiento a la situación, creemos que el miedo, el dolor, el sufrimiento es esa situación es el sufrimiento, no mi elección, no mi manera de verlo. Entonces decimos, tenía que haber pasado por esa situación de dolor para aprender. Y bien, Jesús nos dice, todas las situaciones son iguales, son neutras, por eso es que no hay grados de dificultad de los milagros. Todo aquí es un puñado de polvo, es algo neutro, una pantalla plana, en gris, en blanco, plano, no está ocurriendo nada. Si vamos al cine y nos sentamos en la butaca y miramos la pantalla, es una pantalla plana. Luego hay unas figuritas y luces proyectadas, pero son ficticias. De por sí es una pantalla plana, una tabula rasa. Eso es el mundo. Lo que vamos a ver ahí va a estar simplemente basado en nuestra interpretación. Quizás hay ciertos sucesos innegables en el mundo, como que el color de nuestra piel, nuestra estatura, movimientos y sonidos, pero todos son neutros. Como se nos dice al final del capítulo 3, desde entonces muchas cosas se han visto, pero en realidad nunca ocurrió nada. Esto describe muy bien lo que ocurre en la sala de cine. Muchas cosas se han visto en la pantalla, nunca ocurrió nada. Era una pantalla plana, una tabla rasa. Eso es el mundo. Entonces, sí, hay imágenes, figuras, sonidos proyectados, pero todos son neutros. Ninguno de ellos significa nada. Primera lección del libro de ejercicios. Entonces, como nada de lo que veo significa nada, quiere decir que yo tengo dos opciones para mirar esto. O lo veo con el ego o con el Espíritu Santo. Esta enseñanza ya la tiene muy bien incorporada Anita, ¿cierto? Hay solo dos opciones. Entonces, dentro de estas opciones no está tal situación que me causó dolor. Dentro de estas dos opciones está mi manera de ver tal situación. Yo creí que la situación me causaba dolor, la situación no me causa dolor. Es aquí donde, por lo general, los estudiantes primerizos se hacen esta pregunta. Pero, ¿qué pasa cuando alguien realmente me hace daño, realmente me traiciona o realmente me hace daño físico? Y Jesús nos insiste muy pacientemente, muy amablemente con la misma respuesta. Hermano, hermana, no está ocurriendo nada, es un sueño. Cada vez que nosotros le insistimos a Jesús o a este curso o a algún profesor de un curso de milagros, pero ¿qué pasa cuando alguien de verdad, alguien realmente me hizo daño? Jesús nos diría, el daño es imposible, el daño no existe, tus hermanos no te han hecho nada y de esto se trata el verdadero perdón. Ahora, con respecto al cuando nos damos cuenta de que estamos eligiendo al ego y nos sentimos tontos, o al parecer el ego nos dice que somos tontos, podríamos decir que el ego y Jesús sí coinciden en una cosa. Ambos saben que somos tontos. La diferencia es que el ego cree que somos pecadores. Jesús sabe que somos el Santo Hijo de Dios. Ambos sí creen que somos tontos, pero de distinta manera. Entonces sí, somos tontos. Si yo elijo al ego, soy tonto. No puedo ser muy inteligente si elijo algo que no me trae paz. No tiene nada de inteligencia. Eso es pura locura, pura estupidez. Soy estúpido cada vez que elijo al ego. Ahora bien, Jesús no nos lo dice de una forma atacante o juiciosa. Nos lo dice con una ternura inmensa. Nos dice, hermanito, son tonteras. Estás loco.
Todos hemos estado locos, pero no pasa nada, no es grave y no ha tenido efectos reales y hay otra manera de verlo. Gracias, y eso es lo maravilloso, asumir la responsabilidad sin sentirse culpable y tener esa elección. Muchas gracias. Gracias igualmente. Adelita, si quieres pasamos al siguiente, ¿no? Sí, es que quedé como un poco reflexiva respecto a lo que tú decías, que es loco sentir dolor. Bueno, te dije que estaba acá de visita mi nieto, mi hija, y bueno, es decir, pasa algo a mi nieto, obviamente que yo voy a sufrir, obviamente que me voy a volver loca. Entonces, llegar a ese estado de conciencia de ver todo con la visión de Cristo, no es fácil, no es fácil. Eso, nada más. Gracias. Sí, esto lo podemos resolver muy fácilmente. Y Jesús nos insistiría en que es fácil, solo que tenemos tanto terror a ver lo simple, la facilidad de esto, que insistimos en que es difícil, pero no puede ser difícil. Lo más simple del mundo, lo más fácil del mundo, no puede ser difícil. Lo que ocurre es que tengo miedo a la simplicidad de la salvación. Una vez que miramos esto tranquilamente, nos damos cuenta de que no hay una distancia entre el ego y el Espíritu Santo. La distancia es un Okay. pensamiento, una decisión. Así que mira, cuando tú dices que mirar todo aquí como algo neutro es muy difícil, es como que tú has interpuesto miles de kilómetros entre el ego y el Espíritu Santo. Y estás en la butaca y a un lado tienes al ego y al otro al Espíritu Santo. Tú estás viendo aquí al ladito el ego apegadito a ti y al Espíritu Santo a medio mundo lejos de ti. Y Jesús nos dice, yo estoy más cerca incluso que tu propio corazón. Claro, a un pensamiento, claro. Exacto. Entonces, lo que tenemos que hacer no es simplemente intentar cranearnos y adivinar cómo poder ver la verdad, cómo poder elegir al Espíritu Santo, cómo poder perdonarlo todo. Todo lo que tenemos que hacer es hacernos a un lado y dejar que el Espíritu Santo nos muestre el camino. El Espíritu Santo me ayudará a reconocer que no hay grado de dificultad en los milagros y lo reconoceré en una billonésima de segundo, en una fracción infinitesimal, en un instante, inmediatamente ahora. Solo lo único que tengo que reconocer es que no quiero. Jesús nos dice, lo que no es amor es asesinato. Y yo no quiero el amor de Dios, yo quiero asesinar. Cuando a alguien le hace daño o algo le pasa a mi nieto, lo que yo quiero no es amar, quiero asesinar. Quiero asesinar porque creo que está justificado y quiero que esté justificado. De hecho, cada vez que pasa algo o tengo miedo de que pase algo, realmente deseo de todo corazón que eso pase. ¿Por qué? Porque deseo ser la víctima. Esto es lo que podríamos examinar y esto es lo que nos va a ayudar a ahorrar mucho tiempo. Si yo, por ejemplo, tengo una pareja y estoy muy celoso y tengo miedo de que esa pareja me engañe, lo que estoy haciendo es desear que me engañe. No es porque vaya a ocurrir o no, quizás nunca ocurre, quizás sí, da lo mismo, de todos modos es un sueño, nunca ha ocurrido nada. Pero lo que quiero es realmente demostrar a toda costa que soy la víctima para tener miedo. Quiero tener miedo, porque mi miedo me dice el mundo es el culpable y yo soy la indefensa víctima, y es así como escondo la culpa en el inconsciente, pero la sostengo, la mantengo, pero sin ser vista. Me disocio de la culpa sin deshacerla. Proyecto, negación y proyección dan lugar a una disociación de algo que no quiero deshacer. Y es así como conservo, mediante la idea de la culpa, pero disociada, mi yo especial. Así que cada Clarísimo. vez que tengo miedo de que a un ser querido le ocurra algo es porque deseo que ocurra algo para yo ser la víctima. Todo lo que deseo lo rechazo, todo lo que rechazo lo deseo. Claro como el agua. Gracias, Gracias maestro. igualmente. Elizabeth, ¿quieres decir algo? Sí, que cuando Adelita dijo eso, a mí también me nació ese ejemplo del sufrimiento maternal. Y me recordé a mí misma que al menos en la forma, el Jesús histórico tenía una madre. Y su madre también era su discípula. O sea que ella se dejó enseñar por este maestro Jesús también.
y no renegó de esas enseñanzas, aún pasando por el mismo sufrimiento desde otro lugar, desde ya, al menos históricamente en la ilusión es eso, ¿no? O sea, también esa representación de lo femenino y de ese rol, decidió seguir las indicaciones de cómo era ver eso desde el amor. Entonces, es para mí una inspiración la figura de esa dama en ese sentido, ¿no? Desde ya que son símbolos. Pero me lleva siempre a reflexionar de que su madre también fue su seguidora y siguió estas enseñanzas, todo simbólicamente hablando, ¿no? eso está claro. Y bueno, me ayuda en los sufrimientos en los que pareciera que lo maternal surge y puede ser justificativo para un sacrificio. Y no es ningún justificativo. Gracias. Bien, gracias. Pasamos al 17, ¿sí? Bueno, Ya está explicado el 16. Los milagros trascienden el cuerpo. Son cambios súbitos al dominio de lo invisible, más allá del nivel corporal. Por eso es por lo que curan. creo que nos faltó explicar algo del principio 16, anterior. Sí. dale. Sí, habíamos hablado de que lo que doy lo recibo, ¿cierto? Creo que aquí ¿Sí? faltó reforzar un poquitito esa idea, porque es muy fácil caer en confusiones, donde yo digo, yo voy a dar perdón a mis hermanos y entonces ellos me van a dar perdón a mí. Y esto no funciona así. Muchas veces uno dice, voy a ser amable y pacífico con mis hermanos y ellos van a ser pacíficos conmigo. Preguntémosle a Jesús sobre eso, cómo le fue. Jesús fue pacífico con todos y ya vemos cómo lo trataron al final de su vida. No funciona, no, al menos no siempre. No funciona así de que, por ejemplo, todos me están juzgando y atacando y yo los bendigo a todos y mágicamente todos me sonríen y me abrazan. Puede ser que todos me sigan atacando y juzgando por mucho tiempo más y yo no tenga ningún control sobre ello, incluso si estoy en mi mente correcta. Lo que sí ocurre es que si yo les doy mi perdón, inmediatamente recibo ese perdón. No es porque alguien me absuelva de mis pecados, es porque estoy reconociendo que en mis hermanos no hay pecado y nunca los hubo, y esa es la única manera de reconocer que en mí tampoco los hubo jamás. Esto es el verdadero perdón. El perdón es reconocer que el pecado no existe. El pecado es realmente una mentira súper estúpida. No es un pecado creer en el pecado, quedaríamos en el mismo juego. Es simplemente locura, demencia, es un error. Así que esto es lo que le doy a mi hermano que yo recibo. No es que si yo le perdono a mi hermano, mágicamente mi hermano también me va a perdonar. Puede que ocurra y ha ocurrido, pero puede que no ocurra inmediatamente hoy, puede que ocurra en 10 años más, en 100 años más, quién sabe. O puede ser que ocurra en este mismo segundo. Eso solo lo va a poder decidir mi hermano. Yo a lo más le puedo mostrar el camino a través de mi paz mental. Eso, así que simplemente para reforzar esa idea que quede claro, de que, porque muchas veces uno dice, pero es que yo ya le perdoné, ¿por qué no me perdona? Bien, esa otra persona, mi hermano, va a elegir cuándo perdonarme. Quizás no va a ser hoy, va a ser en 1500 años más. No tengo control sobre eso, solo tengo control sobre mí propia mente. Con el 17, ¿sí? Perfecto, sí. Los milagros trascienden el cuerpo. Son cambios súbitos al dominio de lo invisible, más allá del nivel corporal. Por eso es por lo que cura. Hola, amor. Bien. Trascienden el cuerpo en el sentido de que no tienen nada que ver con el cuerpo. Muchas veces uno confunde esto y uno cree que un milagro va a sanar el cuerpo, va a hacer un cambio en el cuerpo. Es cierto que muchas veces sí se ven cambios en el cuerpo, como un pálido reflejo de lo que es el milagro, pero el milagro está infinitamente lejos del cuerpo. El milagro es en la mente. El milagro es en la butaca. El cuerpo es en la pantalla del cine. Nosotros no estamos en la pantalla del cine, estamos en la butaca, sentados,
mirando la pantalla. Esta analogía es muy útil. Si uno entiende esta analogía, nos va a ayudar muchísimo a entender cómo funciona la mente y cómo funciona el cuerpo. La mente es aquella entidad que está sentada en la butaca dentro de esta analogía mirando la pantalla. La pantalla está por allá, yo que soy la mente estoy por acá. En la pantalla pareciera ocurrir que hay un universo de tiempo y espacio de formas, figuras y cuerpos. Y yo me identifico con uno de los cuerpos que está en la pantalla, incluso lo veo como en primera persona, como si tuviera estas lentes de realidad virtual, donde al parecer me metí dentro de la pantalla. Nunca me metí realmente en la pantalla, todo el tiempo estuve en la butaca y no me he parado de la butaca. Hasta que no me ilumine y Dios dé el último paso en mí, no me voy a parar de la butaca, estoy en la butaca. Nunca me paré y entré a la pantalla. Estoy mirando la película desde fuera de la película. Esto es el sueño. El sueño es mirar el sueño desde fuera del sueño. No estoy realmente dentro del sueño, estoy mirándolo solamente. No estoy realmente dentro de la película, sino que la estoy mirando, solo contemplando, solo visualizando, percibiendo e interpretando. Y tenemos dos opciones para interpretar esta película. Así que el milagro no tiene nada que ver con el cuerpo. Cuando decimos que trasciende el cuerpo, quiere decir que no tiene nada que ver con el cuerpo. Lo pasa por alto el cuerpo. El cuerpo no es el objetivo del milagro. Los cuerpos, el mundo de tiempo y espacio, las formas, no son hacia donde apunta el milagro. Al milagro no le interesan los cambios en el nivel de la película, del sueño, del mundo de tiempo y espacio. No le interesa eso al milagro porque el milagro es una corrección en la mente. El único problema está en la mente. La única solución en la mente. El ego está en la mente, el Espíritu Santo en la mente. La condenación, el pensamiento de ataque está en la mente, el perdón o el milagro está en la mente. Está todo en la mente, está todo en la butaca del cine, en aquel que está sentado en la butaca mirando la pantalla. Así que el milagro trasciende la pantalla, trasciende la película. Eso se refiere con que trasciende el cuerpo. Y luego dice, son cambios súbitos al dominio de lo invisible en la mente, un cambio en la mente, más allá del nivel corporal. No tiene nada que ver con el cuerpo. Por eso es por lo que curan. Curan porque la única enfermedad está en la mente. Ya se nos dice al comienzo de psicoterapia. Solo la psicoterapia, es decir, el acto de curar la mente, solo la psicoterapia es verdadera terapia, puesto que la mente es lo único que puede enfermar, es lo único que puede ser curado. Es decir, el milagro o la psicoterapia, que en este contexto son lo mismo, es un cambio en el nivel de la mente, en el nivel invisible, en el nivel de la butaca, en el nivel del perceptor, el soñador del sueño, el espectador de la película. Es ahí y solo ahí donde se da el milagro. Esto lo aclaro muy bien porque es muy tentador decir, me llegó tal cantidad de dinero, un milagro. Se me sanó la enfermedad en el cuerpo, un milagro. Por fin vi a mi familiar que vivía en otro país y nos encontramos, un milagro. O creemos que es un instante santo. El instante santo es el hecho de cambiar del ego al Espíritu Santo y eso es en la mente, no en los cuerpos. Muchas veces decimos, hoy tuve un instante santo porque me encontré con tal persona que quiero mucho. En realidad el instante santo es simplemente perdonar, cambiar del ego al Espíritu Santo y puede ser que nunca más vea a tal persona y ahora pueda perdonar y estoy en un instante santo. El instante santo no está supeditado a cosas del mundo. En la sección tercera del capítulo 8, que es el encuentro santo, es cierto que Jesús nos dice, todo encuentro es un encuentro santo, pero no está diciendo que todo encuentro santo sea un instante santo. El instante santo es cuando yo he perdonado. Cada vez que me encuentro con un hermano es un encuentro santo porque me estoy encontrando con el Santo Hijo de Dios. Incluso si yo estoy en el ego y no soy consciente de ello, sigue siendo un encuentro santo. Pero no será un instante santo hasta que yo reconozca la faz de Cristo en mi hermano y reconozca en presencia de quién estoy. Es decir, hasta que no le perdone o no le ofrezca un milagro, no estaré en el instante santo. Esto lo aclaro muy bien otra vez, porque muchas veces uno dice, estamos reunidos hablando de un curso de milagro, esto es un instante santo. Eso no es un instante santo. Estudiar el curso no es un instante santo. Hablar del curso no es un instante santo. Juntarse con un hermano que estudia el curso, ya sea presencial o online, no es un instante santo. Lo que haría de ello un instante santo es pasar del ego al Espíritu Santo. Y no podemos asegurar que por el hecho de encontrarnos con otro estudiante del curso estemos realmente perdonándole. De hecho, es muy probable que estemos en pleno especialismo,
simplemente creyéndonos especiales, los especiales estudiantes del curso, incluso si no decimos que somos especiales, es muy probable que nos sintamos especiales. El especialismo es lo perfectamente opuesto al instante santo, es el instante no santo, el instante impío. Cada vez que me junto con alguien y creo que eso es un momento especial y saltamos juntos de supuesta alegría, eso es un instante no santo, porque me lo estoy tomando en serio, creo que eso es real y creo que antes de encontrarme con ese hermano no podía estar feliz o dichoso. Y creo que después de que deje de ver a ese hermano o hermana, ya no voy a estar tan dichoso como en el momento en que estaba en presencia de esa persona. Eso es especialismo, eso es dualidad, eso es hacer real el error, eso es creerle al ego en lugar de Jesús, eso es asesinar en lugar de amar. Jesús no nos condena por ello, nos dice, es un simple error, no es pecado, es total locura y nunca te va a dar paz y jamás va a ser eso un instante santo, pero podríamos convertirlo en un instante santo, en el momento en que te cambias de bando, te cambias de sistema de pensamiento del ego al Espíritu Santo, del especialismo al verdadero perdón y el verdadero milagro. Ese mismo instante pasa a ser un instante impío a un instante santo. Lo que cambia es el honesto propósito. Antes el propósito era ser especial, ahora el propósito es ser uno con toda la filiación y no ver a nadie como especial, ningún cuerpo, ningún momento, ninguna situación, ningún hecho del mundo es especial. Congregar a muchos estudiantes de un curso de milagros no es un instante santo. Que muchas personas estén hablando de este libro azul no es un instante santo. Lo que es un instante santo es desde la butaca, no en la pantalla, desde la butaca cambiar del ego al Espíritu Santo. Eso y solo eso es un instante santo y no tiene nada que ver con sucesos aquí en el mundo, ni con organizar una clase, una charla, una terapia, cualquier cosa referente al estudio de un curso de milagros. Eso no es un instante santo. Eso es forma y las formas se acaban, se terminan, duran un tiempo, son efímeras. ¿Cómo una reunión de un curso de milagros podría ser un instante santo? Si el instante santo es el reflejo de la eternidad y esa reunión va a durar 1 hora y media, 2 horas, quién sabe, incluso si la hacen de todo un día, todo un fin de semana, se va a acabar. El instante santo no se acaba porque es la conexión con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es la conexión con Dios y Dios no se acaba. Bien, Gaby nos pregunta, ¿y cómo hacemos si le sucede algo a un ser querido sabiendo que es nuestro deseo? ¿Cómo lo gestionamos? Primero quiero dejar claro, no es que todas las cosas que le ocurran a nuestros hermanos sean nuestro deseo, no es que nosotros estemos fabricando las cosas que le ocurren a nuestros hermanos. Quiere decir que en algún nivel yo deseo que ocurran cosas que me den miedo, porque yo le he otorgado la connotación de que puede darme miedo, pero son cosas neutras. Debemos recordar, por ejemplo, si yo tengo un hijo y ese hijo se enferma, es exactamente igual a que se recupere y esté sanito. Está lo mismo si tiene sus 2 brazos completos o metió su brazo en una máquina y se le salió un brazo y le tuvieron que amputar. Con 1 o con 2 brazos es la misma ilusión. Si tiene 4 u 8 brazos es la misma ilusión. Es decir, un cuerpo sano, un cuerpo enfermo es la misma ilusión. No hay absolutamente ninguna diferencia, absolutamente ninguna. Para Jesús no hay ninguna diferencia entre un puñado de polvo y otro puñado de polvo. Todo es la misma ilusión. Entonces, cuando creemos que hay un suceso que es especialmente temible o especialmente maravilloso, estamos diciendo que hay algo real, diferente a todas las demás ilusiones. La idea es recordar que aquí todo es lo mismo. Una vez más, desde entonces, muchas cosas se han visto, muchísimas. Nunca ocurrió nada. Es un sueño. No está pasando nada. Nosotros no estamos aquí realmente, esto es un sueño, esta es la línea que tanto repite Jesús en la lección 132, el mundo no existe. Ese es el pensamiento central que se propone enseñar este curso, el mundo no existe. El cuerpo de mi hijo, de mi nieto, de mi esposa o de sea quien sea, de mi papá, no existe. En los cuerpos no existen, las casas no existen, los planetas, el universo, las estrellas, el sol, no existe. Las formas no existen, incluso las mentes tomadoras de decisiones tampoco existen, son una ilusión. Incluso el ego, incluso el Espíritu Santo, todo es una ilusión. Dios es. Luego guardamos silencio, no hay nada más que decir. Dios es y el Hijo, el Cristo, está contenido en ese amor de Dios. Nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. Esta es la perfecta no dualidad que nos está enseñando un curso de milagros. Entonces, cuando creemos que ocurre un suceso, primero debemos recordar que es un suceso
totalmente neutro, es nada. Pero puesto que yo he proyectado culpa en ese suceso, estoy viéndolo como algo temible o como algo causante de mi dolor, y es así como ahora lo puedo convertir en una oportunidad para deshacer el dolor y el sufrimiento, es decir, para perdonar. Puesto que proyecté mi propia culpa inconsciente en un suceso que es totalmente neutro, ahora puedo ver en ese suceso o en esa persona mi salvador, la oportunidad para deshacer mi propia creencia de ser culpable. Es decir, dejo de proyectar la culpa, dejo de condenar o de ver temible a algo o a alguien, y entonces simplemente abandono mi juicio de ataque, y entonces abandono mi juicio de autoataque, y es así como me libero, me sano, es así como me perdono. Entonces, cuando note que, por ejemplo, mi hijo le ocurrió algo, un accidente y, no sé, se quebró un hueso, y yo como papá o mamá esté muy preocupado por este niño, todo lo que tengo que hacer es reconocer primeramente que, tal como se nos dice en la lección 5, nunca estoy disgustado por la razón que creo, en este caso nunca estoy preocupado, miedoso o triste por la razón que creo. No es porque mi hijo se quebró el hueso, no es porque mi hijo tuvo un accidente o se enfermó, no es porque nada del mundo aquí, es porque estoy eligiendo al ego para tomarme en serio una película. Es un chiste este mundo. Es una caricatura vieja que acabó hace mucho tiempo y que cuando pareció ocurrir no era verdad. Eso es este mundo. Una película vieja que cuando pareció ocurrir no era verdad. Desde entonces muchas cosas se han visto, pero nunca ocurrió nada. Todo esto como teoría lo sabemos. Yo lo he estado repitiendo muchas veces en estos últimos minutos. Pero sin embargo Jesús lo repite cientos de veces más. Este es el pensamiento central. Pero no lo vamos a llegar a entender hasta que queramos entenderlo. La idea es reconocer que no queremos entenderlo porque nos asusta. Es decir, cualquier pregunta acerca de cómo tomarnos un suceso del mundo perdería total sentido si yo realmente me uniese al amor de Dios ahora en este mismo instante. No estamos diciendo que sea algo malo hacer preguntas, de hecho las preguntas facilitan mucho estas clases, son útiles. Simplemente estamos diciendo que hay una respuesta a esta pregunta que trasciende las palabras que yo pueda decir. En la intro de la clarificación de términos, Jesús nos dice, una teología universal es imposible, mientras que una experiencia universal no solo es posible, sino necesaria. Esta experiencia universal es pasar del ego al Espíritu Santo. Es dejar de confiar en el ego y confiar en Jesús. Por un solo instante que yo confíe en la mente correcta y me una a esa paz, cualquier pregunta que yo tenga va a quedar resuelta instantáneamente, porque la pregunta va a perder fundamento, va a perder base, será una pregunta totalmente infundada. ¿Cómo mirar esta situación? Y cuando estoy en la mente correcta, en la gran respuesta, las pequeñas respuestas serían, dar lo mismo en realidad, porque es un sueño. Se me darían pequeñas respuestas de qué palabras decir, cómo actuar, qué movimientos hacer, qué sonidos hacer. Perfecto, de más que eso se me daría. Pero si estoy en la verdadera, en la gran respuesta, no me va a interesar las pequeñas respuestas. Ahora bien, la manera correcta de ver cualquier suceso aquí, ya sea el accidente de un hijo, la enfermedad de un ser querido, una catástrofe natural, sea lo que sea que esté pareciendo ocurrir en el mundo, es reconocer que no estoy triste, disgustado, temeroso, sufriente por el suceso o la persona o el acontecimiento aquí en el mundo, sino porque he elegido al maestro equivocado para verlo. Y viene ahora el proceso de examinar por qué he elegido ese maestro equivocado, el ego. ¿Por qué? Porque todavía insisto en ser alguien independiente de mi padre, alguien especial. Cuando renuncie a ser independiente de mi padre, es decir, cuando reconozca mi total dependencia de mi Padre Celestial, es ahí como acaba por completo todo dolor y sufrimiento. Esto quiere decir que no solo renuncio a mi yo especial, sino que renuncio a la culpa y al resentimiento, renuncio al dolor, a todos los pensamientos de juicios. Esto es el proceso de un curso de milagros. Este es el camino que se nos ofrece en el curso del perdón. Una vez que yo dejo de juzgar por mí mismo las situaciones, es decir, me doy cuenta de que estoy condenando una situación, proyectando culpa y lo veo como el objeto en el cual yo me voy a perdonar, simplemente le libero de mi juicio y es así como me libero de mi juicio y puedo ver la verdad. Jesús nos dice, hay una frase que yo siempre cito, no tienes idea del inmenso alivio y la profunda paz que provienen de estar con tus hermanos o contigo mismo sin tener ningún juicio de ninguna clase. Luego nos dice, de hecho, pierdes todo el sentido de lo que son tus hermanos cuando los juzgas. Es decir, muchas veces uno diría que cómo yo voy a estar condenando a mi hijo que se accidentó, lo está juzgando. Lo que no es amor es asesinato.
Si no estás en perfecta paz, le estás odiando. Y en esto tendríamos que estar de acuerdo para pasar a un siguiente nivel de sanación. Mientras yo me quede con cómo yo le voy a odiar a mi hijo si está sufriendo y está llorando, bien, si no le odiaras, estarías en paz. Y estás en paz. Esa es la pregunta que nos deberíamos hacer. ¿Cuál es el maestro que estoy eligiendo? ¿El del amor o el del asesinato? Y lo vamos a saber por cómo nos sentimos. Una vez que reconozcamos que estamos eligiendo al maestro del asesinato, nos vamos a dar cuenta que estoy proyectando culpa en mi hijo, en cualquiera de mis hermanos. En este ejemplo, mi hijo que se accidentó y se quebró un hueso. Si no estoy en paz, le estoy odiando y le estoy deseando muerte a mi hijo. No es que yo haya provocado su accidente, para nada. Simplemente estoy eligiendo al maestro del asesinato para mirar ese accidente. Podría elegir el maestro del perdón y del amor. Pero esto es un caso un poco crudo, un poco duro, un poco sensible. Jesús a veces pone temas muy, muy sensibles para nosotros, no específicos, sino generales. Nosotros lo examinamos un poco más específico porque puede ser útil. Esto no es fácil de decirle a cualquier persona. No es que si hay una mujer que tenga a su hijo accidentado, nosotros tengamos que llegar y decirle, hey, estás odiando a tu hijo, por eso es que tienes tristeza. Sería muy poco sensible, muy poco atinado de nuestra parte. Un curso de milagros no se trata de eso, de decir verdades teóricas que probablemente incomoden al mundo. Un curso de milagros se trata de nosotros mirar honestamente, mirar correctamente. Porque muchas veces nos vemos tentados a hacer eso. Decimos, ah, tú estás en depresión, es que estás odiando. Bien, eso es muy poco atinado, muy poco amable y sensible de nuestra parte. Lo que necesitan nuestros hermanos es que nosotros dejemos de asesinarles, nosotros dejemos de condenarles, no enseñarle al mundo a que deje de condenar. Esto se trata del verdadero perdón y este es el camino de un curso de milagros. Por eso es un camino de autoestudio. No es un camino donde yo tenga que ir predicándole a todo el mundo y diciéndole, oigan todos, están odiando, dejen de odiar. No se trata de eso este curso. Se trata de yo personalmente, por decisión propia, por voluntad propia, dejar de odiar a mi prójimo y es así como yo voy a estar en paz, dar un ejemplo de paz y esto sería obrar un milagro. En otras palabras, mi función, de hecho, no es decirle a esta hermana que si su hijo está accidentado y ella tiene miedo, decirle que está odiando o está asesinando. Lo acabo de hacer hace un rato porque es útil, puede ser útil como estudiantes de un curso de milagros. Pero si no estamos en el contexto del estudio de este curso, y esta clase es el contexto del estudio, es muy poco atinado hablar de esos temas tan duros, sensibles, e incluso parecían ser un ataque hacia nuestros hermanos. Por eso lo aclaro, porque es muy tentador ser desatinado. En este contexto estamos hablando de ese tema sensible y profundo porque estamos en el contexto simplemente. Gracias, Itzaro. Clarísimo, Gaby dice, todo es neutro. Nosotros le damos el significado, ¿no? Vamos con el número 18. ¿Sí? El milagro es un servicio. Es el máximo servicio que le puedes prestar a otro. Es una manera de amar al prójimo como a ti mismo, en la que reconoces simultáneamente tu propia valía y la de él. Qué lindo eso. Somos uno, vamos. Sí, el milagro o el perdón en este contexto son lo mismo, es el máximo regalo que yo le puedo dar a mi hermano y de hecho el único regalo sensato que yo le puedo dar. Le puedo dar, de hecho tengo dos regalos para darle, el de mi perdón o el de mi condenación. Leti me dice aquí en los comentarios que había hecho una pregunta, Adelita. ¿No puedes leer los comentarios, por fin? A ver, Leti, no, yo no veo. No, todos los comentarios han sido leídos. No, Si no, alguien quiere hablar, puede levantar la mano. Le damos la claro. palabra para que haga su pregunta. Bien, continúo. Lo que ocurre cuando nosotros perdonamos es que la hice a Itzaro. Ah, hermanita, yo no me cuesta ver los comentarios. Si quieres lo mandas por público, porque yo cuando abro el chat se me da vuelta todo y no lo puedo leer. Si la pudieras mandar como público, porque me la mandaste privado y yo no lo puedo leer por ahora.
O si quieres te doy la palabra y me la cuentas, tu pregunta, hermanita. Leticia, abre el micrófono, ¿dónde estás? Estamos en confianza, pregunta nomás. Si es que es algo más, más personal, no te sientas obligada. De todos modos. Hola, soy Leticia. Es que la Hola. puse por privado. Hola, ¿qué tal todos? Adela, Ízaro y todos. Sí, preguntaba que si ya todo sucedió, Ízaro, si ya estamos todos donde estemos despiertos con Dios en algún lugar, ¿por qué seguimos aquí batallando tanto, todos dormidos? No lo puedo entender. Ya todo pasó y seguimos en lo mismo. ¿Cómo es eso? ¿Podrías hablar un poquito de eso, por favor? Es mi Sí, pregunta. Gracias. perfecto, muchas gracias. Muy buena pregunta. Bien, de esto se trata el hecho de que sea un sueño. No es verdad que estamos aquí. Estamos soñando. Entonces el sueño quiere decir que no es verdad, es una ilusión, es una mentira. Mira, tú cuando vas por la noche a tu cama y te arropas y te quedas dormida y comienzas a soñar, muchas veces uno sueña por las noches, en esos sueños pareciera que ocurren muchas cosas, pero nada de eso es verdad. A la mañana siguiente cuando suena tu despertador o te despiertas porque canta el gallo, o sea lo que sea, porque se te acabó el sueño, te despiertas, el sueño que estabas teniendo desaparece, queda en la nada, a lo más como un recuerdo efímero, simples imágenes, pero no está aquí. Tú abres los ojos y no está aquí lo que yo estaba soñando. Entonces, eso quiere decir que era un sueño, no es verdad. ¿Te preocuparía lo que ocurriera en tus sueños nocturnos a la mañana siguiente? De esto se trata la enseñanza de un curso de milagros. ¿Te preocuparía lo que estás soñando ahora si es solo un sueño? Podrías despertar cuando tú quieras. Ahora bien, cuando tú eliges al maestro correcto, y esa sería la única manera de responder a tu pregunta. La respuesta real a tu pregunta no son mis palabras, es una experiencia. Por eso es lo que citábamos del comienzo de la clarificación de términos, donde Jesús nos dice una teología universal y se refiere a algo, una teoría universal, eh, es imposible, mientras que una experiencia universal no solo es posible, sino necesaria. Y cuando habla de experiencia universal es una experiencia que está al acceso de todas las mentes, de todos los seres, de toda la afiliación, y que todos la van a experimentar en algún momento. Esa experiencia universal no solo es posible, sino necesaria. Es necesaria porque eso es lo que va a contestar tu pregunta. Una vez que tú elijas, y lo podrías hacer ahora, si tú eliges ahora el Espíritu Santo, esa pregunta quedará en la nada, quedará sin sentido, será una pregunta infundada. En esa misma introducción a la clarificación, Jesús dice que el ego podría preguntarse cómo ocurrió lo imposible, a qué le ocurrió lo imposible, y lo puede hacer de muchas maneras. Y dice que luego dice que este curso no toma en cuenta aquellas que tienen apariencia de preguntas, pero no son preguntas verdaderas, están simplemente disfrazadas. El curso no provee una respuesta a esas preguntas. ¿Cómo ocurrió esto? ¿Por qué seguimos aquí? ¿Por qué no deja de ocurrir? Bien, no ocurrió. Esa es la respuesta. Y solo vas a llegar a esa experiencia, no a la teoría, a la experiencia, si tú practicas el perdón. Es por eso la importancia de practicar el perdón y de cambiar de maestro del ego al Espíritu Santo. La idea es llegar a darnos cuenta de que hay una sola respuesta para todo. Y el hecho de que yo no experimente esa respuesta es porque me da miedo todavía. Jesús no nos apura, nos dice, tienes miedo, tienes resistencia, no te sientes capaz de llegar a esa gran respuesta, a esa experiencia de paz que te ayudaría a recordar que todo esto es solo un sueño, que ya estás a salvo. No quieres llegar a eso, no pasa nada. La función de Jesús no es presionarnos u obligarnos a elegirlo a él como maestro. La función de Jesús, y esto lo describo muchas veces, pero espero no se tome como algo literal, es solo un ejemplo simbólico. Es como que Jesús se sienta al lado mío, me abraza y me da un besito en la mejilla y me dice, hermano, te amo infinitamente y voy a estar aquí para ti en caso de cualquier cosa. Voy a estar aquí asegurando tu salvedad en todo momento. Confía en mí, por favor, que yo sé que tú estás a salvo. Esta es la función de Jesús, no se debe tomar como algo literal, es solo una metáfora, es solo un símbolo. Tal como se nos dice también en la lección 70, donde Jesús nos dice, si te resulta útil, imagina que te llevo de la mano y que te voy guiando. Te aseguro que esto no será una vana fantasía. Por supuesto que eso es una fantasía, pero Jesús nos dice que no va a ser en vano. ¿Por qué? Porque va a ser el símbolo que nosotros elijamos para unirnos a Él.
Jesús nos dice, ocupa cualquier símbolo que te resulte útil. Si el símbolo es ver una imagen de mí o decir tal palabra, da lo mismo. Lo que tú creas que es útil, de todos modos los símbolos son una mentira. Ocupa el símbolo como una flecha que te apunta hacia mí y únete a mí, nos diría Jesús. Unirnos a Jesús es unirnos al Espíritu Santo, a la paz, al centro tranquilo, a la paz silenciosa en nuestro interior. Y en esa paz silenciosa llega un reconocimiento. Esto no se puede traducir en palabras, pero es un reconocimiento de que esto es un sueño, de que estamos a salvo, de que nadie nos ha hecho nada, que nadie ha cometido pecado, que nosotros no hemos cometido pecado, que ya somos todos un solo ser en el amor de Dios. Ese reconocimiento llega en ese instante santo de perdón, en reconocer que mis hermanos son iguales a mí, que todos estamos soñando y que da lo mismo si estamos eligiendo al maestro errado o al maestro correcto, todos seguimos siendo un solo ser en el amor de Dios. Esa experiencia llegará cuando yo haya examinado honestamente el hecho de que me da miedo elegir esa gran respuesta. Jesús nos dice que la gran respuesta está contenida en las pequeñas respuestas. Esto sale en la verdadera oración, en el canto de la oración. Esto quiere decir que cuando yo me uno honestamente a Él en paz, en silencio, en mi mente, cuando me uno en comunión con el amor de Dios en mi mente, llega la paz, en esa callada respuesta. En esa paz llega el entendimiento de que todo esto es un sueño. El fin de un curso de milagros no es perseguir el entendimiento de que esto es un sueño, simplemente hacernos a un lado y dejar que la verdad sea tal como es. Esto quiere decir renunciar al ataque, renunciar a juzgar al mundo. Una vez, y con esto se solucionaría todos los problemas del mundo. Y todos los problemas del mundo son elegir al ego. De hecho, se solucionaría un solo problema, que es mi elección en favor del ego. Se solucionaría cualquier falta de paz en mi mente. Con un solo instante, y esto lo he repetido en muchas clases, un solo instante en que yo deje las armas en el suelo, un solo instante en que yo renuncie a atacar, un solo instante en que yo me desista de condenar al Santo Hijo de Dios en cualquiera de mis hermanos, incluyéndome. Un solo segundo que deje de sustituir el amor de Dios. Un solo instante en que yo abandone por completo mi deseo de ser especial, de ser culpable o de ser la víctima. Un solo instante de abandonarlo todo excepto el amor de Dios. Un solo instante de dejarlo todo y quedarme solo con el amor de Dios. Con ese segundo, con ese instante bastaría para responder esta respuesta que te estás haciendo tu hermanito. Qué bonito. Estamos durmiendo, estamos soñando, estamos aquí, pero estamos con Dios. Mira, me preguntan, perdón, nuevamente, no entiendo. ¿Ya pasó todo? ¿Ya despertamos? ¿Y aún así seguimos en el sueño? Y Marce le dice, parece que sigue pasando porque lo elegimos una y otra vez. Sí, ahora vamos a aplicar lo que, de que ya pasó. Sí, Jesús nos dice que todo esto ya acabó hace mucho tiempo. De hecho, en la pregunta 2 del manual, Jesús nos dice, en el instante en que la idea de separación se introdujo en la mente del Hijo, en ese mismo instante Dios dio su respuesta, como sabemos, el Espíritu Santo. Luego dice, en el tiempo, esto ya ocurrió hace mucho tiempo, que ya se nos dio la respuesta y se corrigió el error. Luego dice, en la eternidad nunca ocurrió, en la eternidad no hubo ni error ni corrección. Entonces, yendo al ámbito del tiempo, la ilusión, de hecho, en la butaca, en la mente dormida, se nos dice que la película ya ocurrió hace mucho tiempo, pero que nosotros seguimos eligiéndola una y otra vez. Esto es cierto. Nuevamente, esta respuesta se entendería en el momento en que nosotros renunciemos al ego por un segundo. Si ahora en este preciso momento yo me rehúso a atacar, eso va a ser lo que responda a mi pregunta. Nuevamente yo podría citar todos los versos más precisos y exactos de un curso de milagros y no van a hacer justicia a la verdadera respuesta. Puede ser que sea un pálido reflejo de la respuesta, pero la respuesta es perdonar. Solo en ese perdón voy a reconocer que realmente todo esto es una película que ya se terminó hace mucho tiempo. Lo podemos explicar teóricamente y puede ser útil, y de hecho Jesús nos da 1500 hojas de teoría y son realmente útiles. Pero no, las 1500 hojas de teoría no me van a servir de nada si yo no tengo la pequeña dosis de buena voluntad, sección séptima, capítulo 18, la pequeña dosis de buena voluntad para hacerme a un lado y dejar que Él me muestre el camino.
lección 155. Hacerme a un lado y dejar que Él me muestre el camino es, una vez más, por un segundo renunciar a juzgar. No tengo idea qué es la realidad, no tengo idea qué es el mundo, no tengo idea siquiera si esto es un sueño o no, capaz que ni siquiera sea un sueño y esto sea la realidad. ¿Quién sabe? Como nos decía Ken Wapnick, quizás Jesús nos jugó una broma cósmica a todos y esto es la verdad y este mundo es la realidad y Dios sí lo creó. Y luego decía, de todos modos no creo que eso sea verdad y creo que esto es un sueño, pero nunca se sabe. Y él lo decía en el contexto de cuando defendemos a morir las enseñanzas de un curso de milagros. Ken Wapnick nos decía, Jesús no necesita que defienda sus enseñanzas. La verdad no necesita defensores. Así que en última instancia simplemente tenemos que dejar de cuestionar y dejar de juzgar todo. No tenemos idea si esto es real o no, si es que fue un sueño, una película que ya pasó hace mucho tiempo o que todavía realmente está ocurriendo. No tenemos idea de nada. Lo único que va a resolver todas estas preguntas o va a hacer que todas estas preguntas pierdan sentido es por un instante renunciar al conflicto y unirme a una tierna paz, la tierna paz de Jesús en mi corazón. Cuando hablamos de nuestro corazón es una metáfora, hablamos de la mente. Leticia, jaja, bueno, yo lo digo cuando ya me quede claro. Me haré a un lado a ver cómo lo hago. Ya sé que con la ayuda, ¿sí? Pidiendo ayuda. Permanentemente la guía. Sí, mira, lo que nos diría Ken Wapnick es practica lo mejor que sepas hasta ahora sobre el verdadero perdón, hazlo lo mejor que puedas. Y lo demás velará de sí mismo. Con eso va a bastar. Ahí está la mínima cuota de voluntad, digamos. Querer hacerlo. Seguimos con el 19 sería, ¿no? Sí, Ya me perdí. vengo en un segundito, me voy a buscar agüita. Ya. Vamos a ir leyendo la 19. Bueno, mi experiencia es decir que yo estoy en el cielo. Yo digo que estoy en el cielo, no estoy en este mundo. Vivo en este mundo, pero estoy en el cielo. ¿Cierto, Ítzaro? Les decía, en mi experiencia. Yo no soy de este mundo, vivo en este mundo, pero yo estoy en el cielo, estoy con Dios. Pido su guía permanentemente. Bueno. Leo entonces la número 19. Perfecto, sí. Dice, los milagros hacen que las mentes sean una en Dios. Se basan en la cooperación porque la filiación es la suma de todo lo que Dios creó. Los milagros reflejan, por lo tanto, las leyes de la eternidad, no las del tiempo. El milagro refleja las leyes de la eternidad y de la unicidad. En el contexto de un curso de milagros, unicidad no es la cualidad de ser único, sino la cualidad de ser uno. Entonces, el milagro es lo que me trae el recuerdo de que somos uno, el reflejo de que somos uno. De hecho, es la conciencia de que somos iguales. Como decía Ken, en el cielo todos somos uno, en el sueño todos somos iguales. Cuando yo recuerdo en el sueño que todos somos iguales, esto es el puente, es el camino a finalmente recordar la perfecta unicidad o el conocimiento. Así que el milagro es el reflejo de la unicidad, el reflejo de la eternidad. Es lo que me recuerda de que todavía hay algo que me conecta con mi hermano. Finalmente, cuando Dios dé el último paso, voy a saber, conocer esa perfecta unicidad. Lo máximo que yo puedo experimentar aquí en el sueño, en el mundo de la percepción, es ese instante santo donde reconozco que mi hermano, al igual que yo, es el santo Hijo de Dios, está libre de pecado. Esa visión de inocencia acerca de mi hermano es lo que me va finalmente a ayudar a recordar que somos uno, porque lo único que nos separa, entre comillas, y no es que realmente nos separe, la separación no existe, pero lo que hace que en mi conciencia parezca que estemos separados es la idea de pecado. El milagro deshace la idea de pecado. El milagro deshace la idea de culpa. Eso es lo que hace el milagro, deshace el ego. El ego es la idea de separación, pecado, culpa y miedo.
Entonces, una vez que yo empleo el milagro, la corrección, acepto la corrección para mí mismo. Esto es el milagro, es simplemente hacerme a un lado y dejar que el Espíritu Santo corrija mi mente y la sane, aunque sea por un instante, esté en paz, haya deshecho una porción de la culpa inconsciente. El deshacer esta culpa inconsciente es unirme a mi hermano, reconocer que él y yo somos iguales. Muchas veces cuando uno intenta ser espiritual aquí en este mundo, uno intenta llevarse bien con las personas y uno por lo general a veces lo logra. Me llevo bien con casi todos, pero tal presidente de tal país, tal villano que existió hace 100 años atrás, con ese sí que no me podría unir. Tal dictador de hace 50 años atrás, yo con ese sí que no me podría unir. Y uno dice, pero con mi mamá, mi papá y mi hijo, por supuesto, yo me uno con ellos y amo al prójimo, pero no amo a ciertos prójimos. Jesús nos lleva por un camino de generalizar, de igualar, de ver a todos como uno solo. Y por eso es que nos insiste, Dios tiene un solo hijo. Mientras yo crea que amo al mundo y que me llevo bien con todos, pero hay un solo ser que no le he perdonado a una sola cosa, entonces estoy dividiendo toda la filiación en mi mente. Estoy marcando brechas que me separan entre todos mis hermanos. No solo contra aquel que me cae mal, contra todo el mundo. Aquella persona que yo pensé que amaba y que quería tanto, me estoy separando de esa persona también. Entonces, en mi mente, en mi conciencia, cuando me separo de uno solo, me separo de todos mis hermanos. De esto se trata el milagro. El milagro no me une con un solo hermano. Por supuesto, sí me une con ese hermano, pero me recuerda que toda la filiación es una. Está reafirmando a través de este hermano que soy uno con todos mis hermanos, no solo los que me caen bien, no solo los que se portan bien conmigo, absolutamente todos son el santo Hijo de Dios. Por eso es que se nos insiste mucho en que los sentidos mienten. Uno diría, es que mi familia me trata bien, pero los vecinos me tratan mal. O a veces al revés, me llevo bien con mis vecinos y me llevo re mal con mi mamá. Da lo mismo. Jesús nos pide ver a todos como uno solo, iguales. Y uno diría, pero es que ¿cómo voy a ver a tal asesino, tal violador o tal terrorista como uno conmigo o como inocente? Y Jesús nos diría, bien, la inocencia no está en los cuerpos, ni siquiera en el comportamiento, ni en las actitudes, ni siquiera en la mente tomadora de decisiones. Está en el Cristo, en el Espíritu. El tomador de decisiones de tu hermano puede estar loquísimo eligiendo al ego y el asesinato y la destrucción, pero su ser es exactamente igual a ti y es uno contigo. Es ahí donde está su santidad y es ahí donde está tu unidad con Él, en el Cristo. Hay algo muy certero y hermoso que siempre dicen en las iglesias evangélicas, somos uno en Cristo. Eso es totalmente real, totalmente cierto. No sé por qué lo olvidamos tan seguido. La verdad es que sí sabemos, porque no queremos reconocer que somos uno. Preferimos ser especiales, especialmente espiritual, que me llevo muy bien con el mundo, pero secretamente sigo condenando y rechazando a cierta parte del mundo. Jesús nos dice, mientras rechaces a uno solo de tus hermanos, nos estarás rechazando a todos. Lo que le haces al más pequeño de mis hermanos, me lo haces a mí. Nos dijo esto hace un par de miles de años. Se refería a que mientras juzgues a uno solo, estás juzgando a toda la filiación. Y esto no es ningún pecado, es locura. Es seguir creyéndote separado de tus hermanos y por lo tanto separado de tu Padre. La única manera de recordar tu unidad con tu Padre, y eres uno con tu Padre, nos diría Jesús, es recordar tu unidad con tus hermanos. Todos, sin excluir ni uno solo. En mi reino caben todos, no está excluido ni uno solo, nos dijo Jesús. Ya. Vamos al número 20, Uh-huh. ¿sí? Los milagros despiertan nuevamente la conciencia de que el espíritu, no el cuerpo, es el altar de la verdad. Este reconocimiento es lo que le confiere al milagro su poder curativo. Esto es básicamente la misma idea de la que decíamos cuando trasciende el cuerpo, ¿cierto? El milagro no tiene nada que ver con el cuerpo. Mientras yo me identifique con el cuerpo, no voy a tener idea que es un milagro. A lo más voy a ver cambios en el cuerpo, o en mi cuenta bancaria, o en mi mesa, pero no tiene nada que ver todo eso con el milagro.
La fuente del milagro es el espíritu. El milagro no es espíritu. El milagro es un pensamiento reflejo de la fuente, reflejo del amor de Dios o del espíritu, pero no es el espíritu. Sin embargo, representa al espíritu. El milagro reconoce que el espíritu es el templo, es decir, el milagro reconoce al espíritu como la verdad. El milagro, que es parte de la mente correcta, es reconocer que solo el espíritu es verdad y que los cuerpos y las formas son una ilusión. Así que lo que hace el milagro es ayudarme a identificarme con el ser, ese que se escribe con S mayúscula, y no con mi yo individual o el ser con S minúscula, que es mi identidad individual, mi personalidad y mi cuerpo y todo lo que yo creía ser hasta ahora. Lo que hace el milagro es deshacer mi identificación con un yo individual y recordar mi identidad como el ser uno, el Cristo que es uno solo en toda la filiación y uno con su Padre. Vamos, Adelita, sí, dime. ¿Hasta qué hora? que yo tenía pensado hacer esta clase de 1 hora y media. Ya estamos casi listos, entonces dejamos hasta el principio número 20. Ujú. Continuamos el próximo sábado con el 21. ¿Vamos a terminar Perfecto. con una reflexión o así nomás? Sí, unos minutitos de introspección. Ya, ok. Gracias. Gracias. Quien desee puede cerrar los ojos. Podemos respirar profundamente. Y quitarnos un instante. Por un momento vamos a tomar en cuenta qué es el milagro, la importancia del milagro, y relacionarlo estrechamente con la importancia del perdón. Soy uno con mi padre y con todos mis hermanos, pero creo que me separé de mi fuente y creo que me fragmenté y luego proyecté toda mi idea de ser culpable en cada uno de mis hermanos, y es ahora en ellos donde yo encuentro a mis salvadores. Si les ofrezco un milagro, es decir, mi perdón, es a mí a quien le ofrezco este milagro, el deshacimiento de una errada creencia en el pecado y la culpa. El pecado no existe, la culpa no existe, el miedo, el dolor, el sufrimiento no existen, incluso el odio es una ilusión. Pero mientras sostenga ilusiones en mi mente, seguiré olvidando la simple y pacífica verdad. En este momento simplemente vamos a intentar hacer a un lado todo el odio, todo el resentimiento, el dolor y la tristeza, todo el especialismo, y por un momento quedarnos solo con el amor de Dios, con una paz infinita. Y les dedicamos esta bendición de paz a cada uno de los seres en todo el universo, a toda la filiación, al único Hijo de Dios, que cree estar fragmentado pero sigue siendo uno. Voy a pensar en algún hermano o hermana con quien tenga cierto resentimiento, cierta distancia, cierto rechazo o miedo, o quizás me siento culpable con respecto a esa persona. Voy a considerar lo siguiente: no vale la pena. No vale la pena seguir viéndome separado, seguir teniendo resentimiento o culpa. No tiene sentido, es una tontera y ni siquiera existe. Lo único real es el amor. Creer en ilusiones no me ha traído paz. Hoy puedo dejar las mentiras a un lado y quedarme con la verdad, que es solo paz y amor. No vale la pena este pensamiento de juicio, de ataque o de autoataque. Hoy quiero ser uno con todos mis hermanos y con mi Padre. Por este momento solo quiero la verdad. Amén. Gracias.
Muchas gracias a todos.